Hola, hola. Qué maravilla tenerlos de nuevo por aquí. Me había tomado una pausa necesaria de unos meses y quiero contarles un poquito sobre qué ha pasado con este podcast y qué se viene con este podcast. Yo comencé esta historia del podcast en diciembre de 2023. Iba, y yo lo he contado, iba en mi carro yendo hacia la oficina y había pospuesto tantas veces el tema del podcast que ese mismo momento me paré, prendí la grabación de mi teléfono sin micrófono y sin nada y comencé a grabar. Literalmente grabé mi primer episodio rodando desde la mitad del camino hacia la oficina, hacia la oficina. Y fue una primera experiencia importante y maravillosa para mí porque aprendí eh, cómo era hablar en público durante un buen rato acerca de cosas que me motivaban. Porque realmente el podcast o un podcast se trata de eso, ¿no? Ser auténtico, ser genuino y compartir cosas que realmente tú quieres compartir con tu audiencia desde tu experiencia, comentarios. Este no es un programa de radio, muchas personas tienen tipos, modelos de entrevistas como si fuera una entrevista de televisión. La realidad es que el podcast, y lo que funciona el podcast es porque es natural, es donde las cosas fluyen, donde las cosas no están preparadas ni programadas. Cada quien tiene su estilo, pero básicamente lo que me gusta del formato podcast o video podcast, que es este que yo hago, es que va fluyendo de forma natural. En diciembre de 2023 grabé mi primer episodio del podcast y en ese momento yo acababa de terminar mi mentoría grupal, 2 semanas antes creo que lo había terminado, que se llamó Conquista al Cliente Ideal. Un grupo en donde tuve 10 emprendedores maravillosos que vinieron a aprender conmigo con aquello que yo sabía en ese momento. Y obviamente el podcast se llamó Conquistando al Cliente Ideal y lo llamé así básicamente como seguimiento y porque lo que yo hacía en ese entonces era básicamente hablar de cliente ideal, que era es un tema que uno, a mí me apasiona y dos, es algo que entiendo muchísimo porque durante años he desarrollado sistemas de información y el término del buyer persona el cliente ideal y todo lo que tiene que ver con, o todo lo que está relacionado con esto del cliente y la experiencia del cliente es algo que a mí me mueve y me mueve mucho. Entonces, en ese momento, ese fue mi motivo y esa fue la forma por la cual yo empecé, o la razón por la cual yo empecé el podcast llamándose Conquistando al Cliente Ideal. Y empecé a compartir lo que sabía en aquel momento, que era un poquito de marketing, un poquito de ventas, un poquito de branding, pero todo enfocado en conocer al cliente ideal. De hecho, creo que el segundo episodio se llamó ¿Y si Steve Jobs comiera Reese's? Entonces, era básicamente yo contando la experiencia de Steve Jobs, de Apple como marca y de Reese's como marca, que es uno de mis chocolates favoritos. Pues, si no el más... tengo mis cosas, porque ahorita me acabo de comer un carré de sabor que está buenísimo. Anyway, la cosa es que eso era lo que en ese momento yo quería compartir, era parte de lo que yo había compartido con ese grupo de emprendedores que estuvieron en la mentoría conmigo y fue lo que me motivó por semanas o por meses a compartir. Grabé 2 episodios en ese estilo y fui variando entre marketing, ventas, cosas que yo iba haciendo, algunas anécdotas. Tuve un fracaso en un lanzamiento el año pasado del cual aprendí mucho. Entonces, compartí ese tipo de cosas y ese fue el espíritu del podcast. Luego, en mi cabeza, sucedió una evolución en donde yo quise compartir esto de mi camino a ser el CEO de mi propio negocio. Sinceramente era algo que yo tenía guardado porque fue mi primer modelo de negocio y dije, ¿por qué no cambio y ya dejo el marketing, el branding y hablo un poco más de negocio? La realidad es que creo que grabé 2 episodios y me cansé del tema del, del conviértete en el CEO porque era algo que no iba conmigo, ni con mis valores, ni con lo que yo quería compartir. Y realmente tuve que poner una pausa. Y es por eso que hoy, ya meses, muchos meses después de mi último episodio, me atreví, volví a abrir cámara y estoy aquí frente a ustedes compartiéndole esta nueva etapa del podcast. He evolucionado mucho más fuerte y más orientado a lo que llevo. Ya son
probablemente 300 sesiones de mentoría que he dictado en este último año o algo así. Y realmente es, ha sido importante para mí este, plasmar lo que ha sido este último año de trabajo conmigo, de trabajo con mis clientes, de mentorías que he recibido yo, mentorías que he dado. Y, y me pareció oportuno cambiarle el nombre a lo que yo estoy conectado en este momento y a lo que yo creo que va a aportar más valor. Entonces, conquistando el cliente ideal, de conviértete en el CEO de tu negocio, evolucionan, hacen una fusión más auténtica, más genuina y más poderosa en lo que yo le he llamado de cero a soñador. Yo acabo de lanzar mi libro se llama De soñador a héroe, y realmente es ese camino y ese paso a paso que yo he recorrido durante estos 3 años que me convertí en emprendedor, y es lo que yo quiero compartirles. Quiero que sea un podcast más de historia, quiero que sea un podcast más de risas, de llanto, y no de algo tan técnico, ¿sí? Tanto de hablar de estrategias, marketing. Funciona, pero a mí me gusta más compartir de lo que yo soy. Si tú has seguido mi podcast y lo que yo comparto en mis redes sociales, yo soy muy de contar mi historia, de ver qué es lo que está funcionando para mí, de ir para atrás, de contar mis frustraciones, las cosas que me motivan, agradecer. Yo estoy en una etapa ahorita donde la abundancia es parte de mí, y yo estoy desarrollando esta mentalidad de abundancia, y, y son cosas que yo quiero compartir, y el nicho o la audiencia a la cual va dirigido este público es esas personas que realmente tienen un sueño, que sueñan despierto, que, que realmente tienen unas metas muy altas, pero que siempre tienen esa, ese freno de confianza en donde si voy hoy, si lo lanzo hoy, si grabo mi reel mañana, si pongo mi primer post en redes sociales hoy, realmente mañana empiezo mi negocio, realmente, y siguen posponiendo las cosas porque les falta como ese voto de confianza. Y este podcast es justamente para ellos, para que entiendan que un negocio o lo que quiera que desean hacer, que visualizar y soñar y meditar es muy bonito, pero solamente cuando ponemos los pies en el piso y tomamos acción es que los sueños se hacen realidad. Yo soy fiel proponente y soy fiel creyente también que los sueños, todos los sueños se alcanzan, todas las cosas es posible siempre y cuando demos un paso a la vez. Si yo tengo sueños y medito y visualizo y hago un montón de cosas, pero no me muevo, difícilmente los sueños se van a alcanzar. Y es lo que plasmo o lo que plasmé en mi libro de soñador a héroe, y es lo que quiero que ustedes vean hoy en día y lo que quiero que ustedes sientan de esta evolución del podcast. De cero a héroe es la tercera etapa de mi contenido digital. Yo publico todos los días en LinkedIn, publico un par de veces a la semana en Instagram, publico muchos shorts en YouTube, y ahora quiero volver al formato podcast en audio y al formato podcast, video podcast, porque siento que llega más a la persona y tengo la posibilidad de llegar a una audiencia mucho más amplia y que conecte mucho más. Y es por eso que quiero presentarles De soñador a héroe. Este es el libro del que les acabo de hablar. Este es un libro que tengo probablemente 3 años intentando escribir. Había escrito palabras sueltas, había escrito muchas cosas aquí y allá, diferentes tipos de historias, diferentes tipos de texto había puesto. Y hace 6 meses me lo programé como meta lanzarlo este año. Tenía pensado lanzarlo en abril, y realmente me di cuenta que escribir es fácil, la inteligencia artificial te puede ayudar mucho a darle forma a lo que quieres plasmar en un libro, hoy en día que se puede, pero editar, pucha, es fuerte, o sea, editar realmente es interesante porque todas las páginas que escribiste tienes que volverlas a leer, tienes que volverlas a revisar, tienes que ver acentos, tienes que ver muchas cosas, ver si la página cuadra, o sea, realmente esta es ya la copia final. Tuvo 2 pruebas, lo publiqué en Amazon, bueno,
al día de hoy que estoy grabando esto, sale el sábado, sábado 14 de junio. Y fue una experiencia muy bonita porque realmente es algo que yo nunca me planteé ser escritor, nunca me planteé ser autor de libros. Realmente a mí me costó mucho leer con frecuencia. Muy pocos libros me enganchan, la verdad. Eh, y tener la dicha de poder haber plasmado todas estas palabras en papel y poderlas compartir con ustedes, que realmente ustedes sean partícipes de esta historia, que lean y que aprendan conmigo, es maravilloso. Y es por eso que hoy quiero leerles la introducción del libro. Quiero tomarme un momento para leerles lo que plasmé aquí, para para que ustedes entiendan de qué va esto y de cómo este libro puede convertirse en una guía práctica, porque aquí lo digo y ahorita lo voy a leer en la introducción, pero realmente esto no es un libro para leer y tirar en el estante y ya, o leerlo y no hacer nada con él. Esto es una guía práctica que, que contiene todos los pasos que yo he seguido en mi camino de emprendedor, contiene todos los pasos que yo sigo con mis clientes y es básicamente un paso a paso con actividades prácticas que yo quiero que ustedes, si lo adquieren, sigan, ¿sí? Que realmente lo pongan en práctica. De hecho, Jeremías, mi hijo, está ahorita de campamento vacacional y me dijo, papá, me quiero llevar el libro y se lo llevó para leerlo allá. Jeremías tiene 11 años. Me dijo, yo lo voy a leer porque quiero leer tu historia, quiero ver qué aprendo de ahí. Y normalmente se lleva un libro de historietas, se quiso llevar mi libro. Entonces, es muy bonito eso y realmente para eso lo hice, para que tengan una historia, una guía práctica y se dejen contagiar con esta energía de, no sé si escribir libros, pero por lo menos de contar tu historia, de dar un paso a paso para que entiendas que tienes una historia contigo, que puedes compartir con alguien más y que el momento que comiences a compartir tu historia, vas a empezar a cambiar la vida de alguien. Realmente la vida de las personas y este cuento de hacer un mundo más feliz, más abundante y más próspero comienza cuando tú empiezas a compartir lo que ya sabes con otros. Este, sea quien sea esa persona y sea cual sea la habilidad que tienes. Entonces, para no darle más vueltas, les voy a leer la introducción. Introducción de soñador a héroe. Una historia real, un plano para construir la tuya. Me encantaría contarte una historia de dolor donde yo soy la víctima que contra todo pronóstico se convierte en un empresario exitoso. La verdad es que no puedo. Mi historia no tiene tragedias heroicas ni finales de película. Tiene algo mucho más común y por eso mismo más poderoso. Una vida aparentemente estable, sostenida por logros visibles, pero atravesada por una verdad silenciosa. Algo dentro de mí sabía que no estaba donde debía estar. Desde niño, he tenido una relación muy cercana con las preguntas. Las simples, las incómodas, las que abren puertas. Todo comenzó hace más de 30 años, cuando tenía apenas 10. Un niño curioso construyendo un televisor de cartón para la escuela junto a su papá. Era una caja, una hoja de papel, un bombillo o un foco, depende de quién esté escuchando esto, y una pregunta: ¿cómo hago para que esto encienda? Recuerdo con claridad el momento en que el bombillo iluminó el papel por primera vez. No solo encendimos el televisor, encendió algo en mí, una necesidad silenciosa de entender cómo funciona el mundo, cómo se conectan las cosas, cómo hacer que algo que no existe aún cobre vida. Este impulso me llevó a estudiar ingeniería eléctrica. Me gradué, comencé a trabajar y he pasado más de 20 años resolviendo problemas complejos para compañías globales. Lideré equipos, implementé sistemas, hablé en otros idiomas, viajé por el mundo. A los ojos de muchos, vivía un sueño corporativo. Durante años fui el empleado ideal, comprometido, técnico, estratégico. Y aunque logré mucho, había una constante. Por más que hiciera todo bien, siempre dependía de alguien más para tomar decisiones importantes. Pasé 2 décadas construyendo estructuras para empresas que me valoraban, pero que nunca me darían el control absoluto de mi destino. Siempre había una voz superior, un comité, una política. Y con cada ascenso, con cada logro, esa sensación de límite era más evidente.
No fue un solo momento lo que cambió todo. Fue una suma de pequeñas inconformidades, una ruptura silenciosa que tomó forma en una sala de reuniones, mientras lideraba un proyecto que yo mismo había diseñado. Era mi visión, mi estrategia, mi trabajo, pero las decisiones las tomaban otros. Consultores externos, personas sin contexto real del negocio, dictaban el rumbo sin escuchar a quienes realmente conocían la operación. Mi voz, por más fundamentada que estuviera, quedaba en segundo plano. Y entonces apareció la pregunta que lo cambió todo. Si soy capaz de construir sistemas, liderar equipos y generar resultados para una empresa, ¿por qué no puedo hacerlo para mí mismo? No fue una revelación, fue una verdad que ya estaba ahí. Solo que no me había atrevido a mirarla de frente. No era falta de habilidades lo que me detenía, tampoco era el miedo, era la costumbre. Estaba tan entrenado para obedecer y cumplir, tan acostumbrado a la seguridad del empleo, que nunca me había permitido imaginar un camino diferente. Y entonces vino una pregunta más incómoda todavía. ¿Cuánto más voy a postergar la vida que realmente quiero? A los 43 años no cambié de empleo, no renuncié al día siguiente. Lo que hice fue mucho más poderoso. Cambié de identidad. Dejé de verme como un empleado más y comencé a verme como un empresario. No desde la fantasía del éxito rápido, sino desde la decisión consciente de tomar el control de mi vida. Desde entonces, he acompañado a decenas de personas a hacer lo mismo. Personas que no buscan fama ni fórmulas mágicas. Personas que no quieren volverse influencers ni estar pegados en redes sociales. Personas como tú que saben que tienen algo valioso para ofrecer y están cansados de esperar permiso para hacerlo. He visto cómo transforman su experiencia en ingresos, cómo construyes negocios alrededor de su historia y sobre todo cómo dejan de depender de la validación externa para tomar decisiones de su futuro. Este libro es la guía que me hubiese gustado tener cuando comencé. No es motivación pasajera ni teoría abstracta. Es un mapa, un plano, un sistema probado. Una estructura clara que te llevará paso a paso por el proceso de convertirte en empresario, partiendo desde tu conocimiento, tu experiencia y tu propósito. Aquí no vas a encontrar un secreto mágico, pero si prestas atención, si lees entre líneas, si aplicas cada paso con compromiso, vas a descubrir algo que ya habita dentro de ti, algo que si se activa puede cambiarlo todo. Ese secreto ha estado conmigo desde el principio y está contigo también. No te lo diré, no aún, porque no se explica, se reconoce. Este no es un libro para leer una vez y dejar en un estante. Es un libro para rayar, subrayar, doblar esquinas y escribir al margen, para volver a él una y otra vez. Cada capítulo es una pieza del sistema, un patrón que si lo sigues como está diseñado, te llevará a tener un negocio funcionando, uno propio, uno con sentido. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas comenzar. Y si estás leyendo esto, ya lo hiciste. Ahora sí, comencemos. Yo te voy a acompañar a construir el camino. El resto lo vas a descubrir tú. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por escuchar este episodio el día de hoy, este inicio de esta nueva etapa en donde no solo voy a estar no solo voy a estar yo compartiendo mis historias y hablando de lo que fue este libro, de lo que ha sido el emprendimiento, de lo que han sido mis clientes. Realmente, esta etapa del podcast voy a traer invitados, voy a traer personas. Ya tengo 2 invitados ya coordinados para que vengan y compartan con ustedes cuál ha sido su historia y cómo se han convertido de 0 a R. Nos vemos.